Estamos un día más con ustedes en el programa Nunca Solas. Y muchas veces te habrás preguntado por qué este título a este programa. Y quiero decirte en este día que no estamos solas porque el Creador, nuestro Dios, está con nosotros. Pero además hoy estoy acompañada con mi amiga Rocío y con Betty. Chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, hermana? Un gusto otra vez aquí. Como tú bien lo has dicho, nunca solas. Estamos con el Señor. Sí, así es. Hola a todas, un gusto nuevamente compartir con todas ustedes. Y la verdad que hoy también el Señor nos trae una palabra preciosa, un compartir precioso, y esperamos pues que lo deleitemos con Él. ¿Cómo es el título que habíamos puesto a nuestro programa, Rocío? Transformados por el alfarero. Por las manos del alfarero. Por las manos, imagínate. Del alfarero, porque somos transformados por él, pero esta vez vamos a enseñar y aprender cómo las manos personales de Dios, del alfarero, nos transforman, cómo las manos del alfarero nos hacen y cómo ha ido construyendo realmente el Señor esta vasija que somos nosotros. Y a mí me gustaría poder leer en la palabra de Dios en Jeremías 18, que habla sobre la señal del alfarero y el barro, del versículo 1 al 4, y es así, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y si descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y a mí me gustaría que pudiéramos hoy hablar del alfarero, de ese alfarero que es Dios. Mira, Eugenia, el alfarero es tan importante porque es Dios mismo haciendo a sus hijos. Cuando nos enfocamos en hablar de un alfarero, estamos hablando de una persona que desde la antigüedad se ha dedicado como un oficio a trabajar en el barro. Asimismo, nuestro Señor, desde mucho antes de que existiera el mundo, Él ya tenía pensado trabajar con nosotros. Y desde el principio Él hizo. ¿Cómo lo formó al hombre, no? Fíjate, chica, me parece que el alfarero, el trabajo del alfarero es una labor artesana muy creativa, pero también muy delicada. Sí. No creo que el trabajo del alfarero, no sé si habéis visto en YouTube, ¿no? Así yo he estado viendo el trabajo y me llamaba mucho la atención. Ellos cogían agua y el barro les quitaba todos los residuos, cosas así, piedrecitas, ¿no? Tenía que estar liso ese barro, y cómo en la rueda iba dando vueltas y cómo con sus manos estaba trabajando el alfarero ese barro. Y de verdad que en un momento que el alfarero estaba hablando, se despistaba un momento y esa vasija volvía otra vez a deshacerla porque ya le había salido un defectito. Y eso me llamaba mucho la atención, naturalmente, viendo ese trabajo. Sí, así es. La verdad que nuestro Padre, Dios, es el alfarero y nosotros somos ese barro. Y Él quiere pues quitar todas las imperfecciones que hay en nuestra vida, ¿no? Tal cual mostraba cómo se hace naturalmente el barro, que se quita todas las impurezas, las piedras y todo lo que hay ahí, ¿no? Igualmente quiere a cada uno de nosotros quitar esas impurezas, esas imperfecciones, ¿no? Ya sea del carácter, ya sea de esas cosas, ¿no? Que hay esa inseguridad, ese rechazo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, nosotros que somos ese barro tenemos que permitirle al Señor, al alfarero, que quite esas impurezas, esas imperfecciones en nuestras vidas. Y yo creo que en el trabajo del alfarero debe ser un trabajo lento, un trabajo también doloroso, pero sobre todo delicado, ¿no? Eso es lo que yo veía, que es lento, doloroso, pero también es un trabajo especial, muy, muy delicado. Hablando de Israel, yo estaba meditando, preparando esta palabra, ¿no? Y pensaba en Israel, la nación de Israel, una nación que lo tuvo todo,
que fue realmente enseñada, capacitada, desarrollada por el alfarero todo el tiempo, pero había algo en el pueblo de Israel, la desobediencia, el pecado y sobre todo adorar a los Baales le llevó a la cautividad y estuvieron cautivos en Babilonia. Y sabes que el principal trabajo de Dios por el pueblo de Israel, el plan perfecto era hacer de ellos una nación fuerte, una nación realmente poderosa y grande. Pero sin embargo, todo lo que tuvo que pasar Israel. Cuando leía en Jeremías 18, algo que me llamaba mucho la atención era, dice, levántate y vete a casa del alfarero. El profeta tenía que hacer algo para escuchar la voz. Dice, ahí te haré oír. Entonces, ¿qué es? Levantarte y sobre todo obedecer. Eso fue algo de las cosas que al pueblo de Israel les hizo estar en cautividad durante muchos años. Aunque vivían con el alfarero, aunque el alfarero era su Dios, aunque las manos de Dios siempre estaban construyendo y siempre estaban en su vida, pues llevándole a lugares realmente donde Dios les ayudaba. Todo el tiempo Dios les ayudaba. Pero fíjate lo que les llevó a que la vasija que Dios hacía, tan especial, tan útil, tan valiosa, se destruyera y se destrozara en las manos del alfarero. Pero después Dios dice en su palabra, ¿no? Como bien leías, y no podré hacer yo de vosotros como este alfarero. O sea, Dios nos dice en su palabra aquello posteriormente. Entonces, cuando Dios ve en esta enseñanza de cómo el pueblo de Israel, por su desobediencia, a Dios seguramente le dolió ver aquello, ¿no? Entonces, posteriormente nos dice, ¿no haré yo lo mismo? Entonces Dios es capaz de hacer nuevamente una vasija, considerando la enseñanza, ¿no? De que el deseo de Dios como alfarero es transformar la vida de su pueblo. Exacto. Y es la vida de sus hijos. Y es llevarlos a la bendición cada día. Y muchas veces no estamos de acuerdo o no queremos realmente que el alfarero extienda su mano a nuestro favor, realmente, ¿no? Hay algo también que yo veía, vasija, que eso somos nosotros, la vasija, una vasija rota muchas veces, donde introduces el agua y se cae, una vasija pues defectuosa, una vasija con muchos, como decía, ¿no? La arcilla tiene muchas piedrecitas y tiene muchas cosas, ¿no? ¿Cómo son esas vasijas? Cuando Dios, yo pienso que se place en hacer, hablando de Dios en sus manos, que somos barro, lo hemos dicho, lo entendemos, pero yo me podía meditar en esto, ¿no? Y decía, bueno, Dios es quien desde el principio nos ha formado de barro. Y como dice su palabra, del polvo fuimos hechos, al polvo volveremos. Entonces, cuando nuestro Señor se convierte en ese alfarero que nos hace las vasijas que somos ahora, también debemos distinguir algo que nos hace de diferente forma. No, Él no tiene un diseño, me parece adecuado, todos iguales. Nos ha hecho vasijas a cada uno, sí, en sus manos, pero con diferente forma para que cada uno reciba algo distinto de Él. No, yo me atrevo a decir eso porque aquí yo tengo una enseñanza como las vasijas de qué son de agua, pueden ser de vino, hablando específicamente de una vasija hecha de barro que se usaba mucho en el pueblo de Israel. Claro, agua, vino, te refieres aceite, a que se le echaba, podían ser vasijas pero de agua, podían ser de vino. Agua. Es verdad. Exacto, de vino, de qué barro. más podían ser una vasija? Podía ser de harina, entonces podía ser de sal. De aceite también, También. ¿no? Es verdad. Entonces, si nos vamos un poquito a ese diseño y lo tomamos en lo espiritual, ¿qué podríamos encontrar como enseñanza? Una vasija de agua, pues, representa la palabra misma de Dios, que es agua de vida, ¿no?
Una vasija de aceite, por ejemplo, el Espíritu Santo. Una vasija de harina, el alimento, la palabra también, que es con lo que se hacía el pan. ¿Verdad? Entonces, asimismo yo me atrevería a decir que en esta enseñanza podemos encontrar la diversidad de estas vasijas que somos nosotros. Betty fue diseñada para algo, tú también, yo creo que lo mismo pasa en mí. Cada uno de nosotros claro, diferente, entonces, ¿no? si vemos esa vasija que el Señor ha hecho de cada uno, podríamos concluir que somos tan especiales para Él que nos ha hecho así, iguales pero diferentes para Él. Así Pero eso es maravilloso, ¿no? Sí. El poder ser diferentes, porque si fuéramos todos iguales, como un clon, todos iguales, ¿no? Sí, así es. El Señor en el proceso, ¿no?, que nos hace de transformación, ese barro, nos pasa por el fuego, ¿no?, para darle la solidez, ¿no?, a esa vasija. Y también nos golpea a través de las pruebas, las dificultades, para ver si nos quebramos, para que nos vuelva a diseñar nuevamente. O si no se quiebra esa vasija, si lo prueba el alfarero cuando hace, ¿no? Las vasijas las golpea, dice, y si la vasija se quiebra, pues no va a servir esa vasija, nuevamente vuelve a hacer otra. Y así es el Señor con nuestras vidas, también nos golpea a través de las dificultades y las pruebas, ¿no? Y si resistimos, seguimos sólidas, seguimos fuertes, es que esa vasija está lista para recibir, ¿no?, lo que Dios va a poner en cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que tener esa solidez. Sí. Algo que me llamaba la atención también en esta palabra de Jeremías 18:4, dice, tú estás diciendo, ¿no?, que cuando la mete al fuego la vasija, para probar si esa vasija está realmente fuerte y no se va a romper, la pega, ¿no?, la da, sí. y si no se rompe es una buena vasija. Pero en esta palabra dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y a mí eso me hacía muchas veces meditar cuando estamos en el Señor, en el camino, cuando estamos siendo transformados por Él, como es el título de este programa, pero también a veces hemos caído en algunas cosas, tal vez en el conformismo, tal vez, no sé, nos cansamos y ya no queremos seguir en esa lucha tan constante, ¿no? Entonces me llamaba la atención, dice, que esa vasija se echó a perder. Y de verdad que en este día quiero decirte que tal vez tú puedas encontrarte como mujer en un momento de tu vida en el que has caído. Pues yo quiero animarte a que te vuelvas a levantar, a que vuelvas a confiar en Dios, a que Él ya no por eso te desecha, sino que Él quiere como mujer que te levantes y que te pongas en las manos del alfarero para que Él pueda volver a hacer esa vasija que está en sus planes y en sus deseos, ¿no? Y dice algo bien importante, según le pareció mejor hacerla. O sea, no eres tú, no soy yo, es Dios al que le parece mejor hacer esa vasija, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta o creemos que, ya he caído, yo ya no me voy a volver a levantar, ¿no? Y no es así. Dios es el alfarero, el creador, el hacedor, el que realmente con sus manos pues nos ha hecho. Pero nosotros somos vasijas. Pero también, hermana, lo que tú lees es como que dice, ¿no? En sus manos, dice, se había deshecho y Dios es así mismo, ¿no? No se conforma. O sea, Dios la vuelve a hacer, Él no quiere perder. Exacto. Él no quiere perder nuestra vida. Él, cuando ve que estamos, como tú bien decías hace un momento, ¿no? De repente una mujer está, no mujer, digamos en general, alguien se aparta, alguien está cansado. Esas mismas manos vuelven a hacerla. Dios no se cansa. Qué misericordia, ¿no? Qué amor, sí, qué paciencia, amor. Sí. ¿no? O sea, la verdad que es un trabajo tan delicado. Yo me quedaba con eso, ¿no? Un trabajo tan delicado, tan especial, porque somos vasijas frágiles, que con mucha facilidad nos rompemos, que con mucha facilidad volvemos atrás, que con mucha facilidad nos confundimos o caemos. La verdad se ha dicho. A veces una palabrita o una mirada es suficiente para quebrar esa vasija. Y esa Fíjate, fragilidad, ¿no? Esa fragilidad con la que muchas veces podemos ver. Y no es aceptable, creo yo,
porque así como Betty daba el ejemplo, ¿no? Y conocemos que un alfarero golpea esa vasija para ver si está perfecta, si está bien hecha, pues así mismo Dios nos va a golpear, nos va a probar, hasta ver para qué somos hechos, para qué servimos. Sí, el Señor nos va a pasar, dice, a las vasijas el alfarero las pasa por el fuego a temperaturas muy altas. Igualmente a nosotros, ¿no? ¿Y cuál es ese fuego? Para nosotros son las pruebas, las dificultades por las cuales pasamos. Y cuando salimos de eso en victoria, damos ese examen bien, pues pasamos a otro nivel espiritual. Entonces Dios está haciendo el trabajo de perfeccionarnos a nosotros, ¿no? Y ser esas vasijas de honra, ¿no? De honrar al Creador, al Padre, porque pues hemos sido barro, imperfectas. Había una pregunta que me venía. ¿Eres moldeable como ese barro? ¿Eres flexible? Porque Jeremías fue un hombre donde él luchó, donde él padeció, donde le quisieron matar. En la época que Jeremías fue levantado como profeta era muy joven, pero realmente la palabra que Jeremías traía era una palabra directa de Dios para el pueblo. Y el pueblo no estaba por la labor de escuchar y menos de obedecer. Pero me llama la atención eso. Y yo decía, si este barro es flexible y moldeable, ¿nosotros somos así también? ¿O realmente nos cuesta que Dios nos moldee? ¿Nos cuesta que Dios nos meta ahí en ese fuego de transformación para hacer de nosotros una vasija útil? ¿Me entiendes? Y hablando de eso, ¿no? Moldeable. ¿Somos moldeables? Decimos pronto sí, Señor. Decimos, Señor, viene de ti y yo entro. Y siempre hay algo que me llama la atención. Si os dais cuenta, en el programa Nunca Sola siempre hablamos de los procesos, de por dónde pasamos, sí, es verdad, pero no siempre es así. Hay veces que tú puedes pasar tu proceso y tu vida es un gozo. Jeremías tenía gozo, es como Isaías. Cuando tú lees la palabra de Dios y cuando tú lees las promesas que Dios da a través de ellos, ¿me entiendes? De David, de Daniel, de Esther. O sea, es increíble el proceso grande que ellos pasaban, pero estaba el gozo de Dios, que era su salvación, el gozo de Dios, que era su fortaleza cada día. Precisamente por eso, hermana, yo decía hace un momento que cada vasija es diferente. Cada vasija, tú bien dices, somos moldeables, pues yo creo que cada uno es moldeado a la voluntad de Dios. Muchos no son tan moldeables. Porque ¿no? se resisten, Rocío. Claro. Porque hay mucha resistencia. O porque Sí. el corazón está endurecido. Exactamente. De palabras me honran, pero sus corazones están muy lejos de mí. Así Dice, es. fíjate. Y es bien importante entender aquello, porque si nosotros en un proceso de nuestra vida hemos entendido que el ser moldeados por Dios nos va a llevar a peldaños más grandes para seguir creciendo, entonces sería mucho más fácil el moldearnos, ¿no? Pero cuando de pronto entiende uno que la persona muchas veces tiene que ser golpeada una y otra vez para ser moldeado, es lo que aquí viene, que el Señor es capaz de hacer nuevamente a esa persona, nuevamente a ese pueblo como lo hizo con Israel. Con Israel. Todo el tiempo le hacía pasar en problemas y en dificultades, porque si no eran necios y constantemente caían. Pero es que también eso tenía que suceder, hermana, que Dios tenía que dar de una de otra manera porque el pueblo desobedecía. Ese era el problema, ¿no? una de las cosas, ¿no? Claro. La desobediencia. Entonces Dios no se ha conformado de perder a un pueblo que es su pueblo, y asimismo no se conforma con que una persona se pierda. Él siempre está buscando, Él siempre está intercediendo. Él siempre está buscando que cada persona pueda ser ese barro perfecto, sometido a la prueba y al fuego. Mira, quiero afirmar esa palabra que estás diciendo en Isaías 64:8. Y dice así, ahora pues, dice Jehová, ¿no? Eres nuestro Padre. Qué bonito. A través de Isaías el Señor dice y reconoce
que de quien dependemos nosotros es de nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre, dice. Nosotros, barro. Dice, y tú el que nos formaste. Qué afirmación, confirmación, seguridad da. Y dice, así que obra de tus manos somos todos nosotros. O sea, qué buenas noticias nos da la palabra de Dios a través de Isaías, ¿no? Así que obra de tus manos somos todos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, y sobre todo, saber, declarar, confesar y creer que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios. Y ahí nos quedamos nosotros somos barro. Sí. Y que tú harás como quieras, cuando quieras, Sí. pero hablábamos en el título, transformadas, ¿no? Por el Transformadas por el alfarero, enseñadas, ¿por quién? Por el alfarero, no por nosotros. Sí. Ahora la pregunta está, ¿quieres ser transformada por el alfarero? Esa es otra ¿Quieres pregunta. tú ¿O ser quieres realmente? resistirte contra su voluntad, contra lo que Él dice, ¿no? Claro. Sí. O sea, Pero hay consecuencias. hay consecuencias que van a venir a nosotros y por lo tanto a nuestra familia o nuestro cada día vivir. Es necesario tomar conciencia de aquello, porque cuando uno se endurece en el corazón y no escucha la voz de Dios, es cuando empieza a venir las consecuencias y es cuando la gente empieza a culpar a Dios de lo que uno mismo ha hecho. Cuando el barro se endurece es muy difícil trabajarlo. Sí. Había algo también, un detalle que veía, y era que cuando el alfarero estaba trabajando con el barro, había barro que se caía de sus manos. Y aún dice que el alfarero, ese barro que se caía, él lo recogía y lo juntaba. formaba parte y volvía a ser parte de esa vasija. O sea, que Dios no desecha a nadie, en ningún momento nos desecha. En ningún momento el Señor dice, eres inservible, ya no quiero contigo, tú ya no eres parte. No. Él dice que con sus propias manos aún ese barro lo vuelve, lo pone y lo vuelve a formar. No sé lo que significa para ti eso, pero cuando yo estudiaba esta palabra, me sentía tan llena y me sentía tan parte de Dios, porque saber que Él me formó. Dice la palabra que desde el vientre y antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió y nos ha elegido y nos apartó. Y sabes que el saber eso para mí me da una seguridad y me afirma en Dios cada día. Yo le digo muchas veces a las jóvenes, tú puedes ver y experimentar y entender que las manos de Dios en el vientre de tu mamá te formaron. Pues eso es cada día como el alfarero con nosotros. Sí. Para mí es tan precioso saber eso, que a mí eso me llena de gozo. Y yo digo, Señor, pero qué privilegiada. Y que a veces pues me confundo y me olvido. Y yo digo, pero ¿cómo pierdo mi tiempo? ¿Te das cuenta? O sea, es que eso para mí me hace plena y llena. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, es increíble. Sí, así es. El Señor dice que nos ha restaurado, ¿no? Que éramos vasijas rotas y hemos venido a los pies del Señor para que Él nos restaure, ¿no? Y Dios pues restaura sin dejar las marquitas, ¿no? De restauración totalmente, de nuevo. Las cicatrices. Sí, nos hace nuevamente, ¿no? Porque dice en su palabra que Él hace todo nuevo, y nuevo es todo. Todo. Daba también una palabra el Señor en Jeremías 29, ¿no? 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, pues necesitamos venir a estar en esas manos del alfarero de Dios, ser ese barro moldeable, que no nos resistamos, ¿no? Porque a veces nos resistimos en esa rebelión que nos entra, ¿no? Y no queremos nada. Entonces, de disponer, yo creo que también hay esa actitud, ¿no? De disponer el corazón y decir, sí, Señor, yo quiero ser restaurada, yo quiero ser nueva, yo quiero ser esa vasija de honra donde Él pueda echar lo que tiene que echar en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo también eso. Creo que el amor de Dios también entra en este trabajo de Dios con nosotros. Definitivamente, porque sin su amor no seríamos lo que somos. Somos, dice, a imagen suya. Y si Dios es tan perfecto, está buscando hacer esa vasija perfecta cada día en nosotros. Aquí yo tengo algo muy bonito que
Está en 2 Corintios 4:7 y dice, pero todo este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No podemos comprender que todo este trabajo que Dios hace es porque Él se glorifica en cada uno de nosotros. Nosotros no llevamos la gloria, la lleva Él, porque Él es quien trabaja con nosotros. Y algo que tú dices, hermana Betty, qué bonito escuchar vasijas de honra. ¿Cuánto realmente estamos honrando a Dios siendo sus vasijas, no? ¿Cuánto realmente hemos aprendido desde que lo conocemos, desde que hemos aprendido de Él? ¿Realmente podremos ser dignos de ser vasijas de honra? Fíjate, ¿no? También dice en Jeremías 19:11, ¿no? Dice, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Pero estábamos diciendo en este día que la vasija es vuelta a hacer por el Dios, por quien nos creó y nos hace como Él quiere. Hay vasijas, solo parece el cuerpito, ¿no? Pero también tienen agarraderos, también son más gruesas arriba, o sea, así es como nuestra Otras vida, tienen, ¿no? Más cinturita. Es algo bien bonito, ¿no? Sí, la verdad. con detalles. Y detalles que el Señor Dios. va teniendo, Así ha hecho Dios, porque sí. decía vasija útil, ¿no? En las manos del alfarero. Sí. Yo creo que si somos vasijas útiles, el Señor nos cuenta con nosotros, ¿no? Nos utiliza en sus planes y en sus propósitos. Entonces, nosotros pues queremos agradar al Padre, ¿no? Y ser esas vasijas de honra, como hablaba. Vasijas de honra, bien bonito, ¿no? Nos quedan unos pocos minutos, chicas. Entonces, ¿qué le diríamos, no? Hoy, tal vez a esa mamá que nos está escuchando y bueno, que nos está viendo, ¿qué le dirías hoy para terminar, no? Bueno, yo diría algo que te dejes moldear, que puedas ser una persona que de ese barro útil, que puedas permitir que Dios moldee tu vida, tu alma, que sepas que eres algo especial, tan especial que la forma que Dios quiere darte no es a tu manera, es a la de Dios. Simplemente eso y convertirte en algo bien bonito que dijo nuestra hermana, una vasija de honra. Sí, animarles, ¿no? a dejarse moldear en las manos del alfarero, a no resistirnos al Señor, a tener ese carácter de humildad, ¿no? Como Jesucristo, porque Él, pues, vemos su testimonio como era humilde. Entonces, eso creo que también necesitamos, ¿no? Ser humildes y entonces dejaremos que el Señor opere, actúe y haga en nuestra vida conforme a su voluntad, ¿no? Y nos perfeccione. Vasijas de honra, llenas de amor, llenas de fe, llenas de gozo, llenas de paz, porque nuestro Dios es eso. Entonces, animarte de que realmente sigas sembrando, orando, sigue sembrando ese agua viva, sigue sembrando ese fuego del Espíritu, el Señor en tu vida, y cuando el Señor siembra ese fuego, pues que tú lo siembres en otros. Dios es amor y realmente Él nos transforma a través de su amor y con su amor. Que Dios te bendiga, amada, y nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas bendiciones.